Te estás por ir de vacaciones y ahorras en dólares. Estás por cambiar el auto y ahorras en dólares. Estás construyendo y ahorras en dólares. Básicamente, en Argentina se ahorra en dólares. Históricamente, el argentino va y compra dólares para cubrirse del riesgo devaluatorio, del riesgo inflacionario. Pero, ¿qué pasa si la inflación sigue subiendo y el dólar se mantiene o incluso baja, como pasó la última semana? ¿Cómo conviene ahorrar e invertir en este contexto? Tranquilos, en este primer episodio de Juntala te vamos a dar un método concreto para que puedas aplicar apenas termina el episodio y puedas generar un rendimiento en dólares, generar platita y no pierdas en el camino. Soy Lara López Calvo y esto es Juntala, un podcast de educación financiera junto a Resumido. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Por qué baja? ¿Va a seguir así o va a haber un rebote en los próximos días? Para entender esto tenemos que repasar algunos datos duros que se conocieron esta última semana, pero son importantes para después saber qué hacer con tus pesos. El primer dato que se conoció es el PBI. Cayó un 3,4% el Producto Bruto la primera parte del año. Quiere decir, la torta de lo que produce la Argentina se achicó un 3,4%. Estamos en una recesión muy fuerte. El segundo dato económico que se conoció es el desempleo y aumentó, es de 7,6% también en el segundo trimestre del año. Es un dato muy alto de desempleo, pero también nos trae alguna pista sobre si arranca o no arranca la economía argentina, porque el primer trimestre del año el desempleo había sido más alto, levemente superior, 7,7%. Entonces, el desempleo es muy elevado, pero este dato fue levemente mejor al primer trimestre. El tercer dato que se conoció esta semana es que hubo otra vez superávit financiero. ¿Y qué quiere decir este término superávit financiero? Que la plata alcanzó para cubrir todos los gastos del Estado, pero además para pagar los intereses de deuda. Y sobró un poco más, quedaron unos pesos en la billetera del Ministerio de Economía. Y además es muy importante este dato de superávit financiero, nos vamos a tener que acostumbrar a hablar de esto, porque recordemos que la semana empezó con un discurso muy importante de Javier Milei presentando el presupuesto 2025. Y lo único que importó de ese discurso fue la regla con la que se van a tomar todas las decisiones económicas de acá en adelante. Y esa regla es que tiene que haber superávit financiero. Si hay superávit financiero, si por ejemplo un proyecto de ley que se está discutiendo permite que haya superávit financiero, entonces esa regla del presupuesto se está cumpliendo. El cuarto dato económico que se conoció esta semana, muy importante, tiene que ver con el blanqueo. Se están acelerando los depósitos en dólares por el blanqueo. ¿De cuánta plata estamos hablando? Ahora en un ratito te voy a dar los datos en concreto porque esto tiene mucho que ver con la baja del dólar. Y otro dato muy importante que pasó esta semana es que Estados Unidos bajó la tasa de interés. Esto no pasaba desde 2020 y obviamente influye en todo el mundo y también en Argentina, en lo que llamamos los países emergentes. Es una muy buena noticia porque ahora, como Estados Unidos no paga tan buena tasa en sus bonos, que son los bonos libres de riesgo, entonces la plata sale a buscar nuevos mercados. Y eso podría generar que vengan inversiones a la Argentina. Ahora en un ratito vamos a seguir hablando de eso. Ahora que ya me aseguré de que sepas los principales datos duros económicos que se conocieron en la última semana, vamos a contestar nuestra incógnita. ¿Por qué está bajando el dólar? El dólar está bajando porque en este momento hay más oferta de dólares que demanda de dólares. Esto quiere decir que hay más gente vendiendo dólares que comprando dólares. Sí, en Argentina en este momento la gente está vendiendo dólares y hay oferta. Veamos juntos por qué. Los primeros dos factores arrancaron a principios de julio, que si te acordás, los primeros 10-15 días de julio el dólar estaba subiendo, estaba rozando los valores de entre 1.300 y 1.400 mangos por dólar. En ese momento el Banco Central anunció que iba a empezar a intervenir en los dólares financieros. Y esta es la primera razón que hace que haya más oferta de dólares. El Banco Central está interviniendo. Por eso, el 15 de julio empezó a bajar o a desacelerar el valor del dólar, pero estaba en torno a los 1.300, 1.350 pesos. Un segundo factor que influye son las exportaciones. Recordemos que hoy los exportadores en la Argentina tienen un dólar que se llama dólar blend. Eso significa que si vos exportás 100 dólares, te pagan el 80% a dólar oficial, pero el 20% a dólar contado con liquidación. Esto lo que hace es que cada vez que se hace una exportación haya más oferta de dólares en los dólares financieros. El tercer factor
y empezó a regir sobre todo desde mediados de agosto es el blanqueo. El blanqueo está generando un veranito cambiario, oferta de dólares, que es una de las principales razones por las que en este momento está bajando y desacelerando fuerte el dólar. ¿Por qué? ¿Qué genera el blanqueo? Bueno, las personas están yendo a depositar sus dólares, esos que tenían en el colchón, en la mesita de luz, en una cuenta especial que se llama Cera. Esas cuentas especiales ya tienen 3.500 millones de dólares. El blanqueo se espera que sea un éxito si llega a rozar los 6.000, 7.000 millones de dólares. Todavía están en 3.500, pero los depósitos se aceleraron mucho en la última semana. Eso hizo que en un momento de esta semana el dólar rompa el piso de los 1.200 pesos y llegó a valer en torno a 1.190 pesos el dólar MEP. Entonces, están entrando por día más de 350 millones de dólares por el blanqueo. Y además hay un factor más que está haciendo que baje el dólar. Y ese factor es raro, no pasa en ningún país del mundo, pero en Argentina es el pago de impuestos. Se está pagando bienes personales, que es un impuesto anual, y el argentino, como te dije al principio, ahorra en dólares. Entonces están saliendo a vender esos dólares que compraron de más, por ejemplo, a fines del año pasado en elecciones, venden esos dólares y con los pesos están pagando bienes personales, que es un impuesto que se paga una vez al año. Y algunos también decidieron adelantar el pago de bienes personales por 5 años, que eso tiene un beneficio fiscal. Todas estas razones están haciendo que haya más oferta que demanda de dólares. Y eso está haciendo que entonces el valor tienda hacia abajo, no solo que se mantenga estable, sino que baje. Ahora recordemos, te dije que hay más oferta que demanda. ¿Qué está pasando con la demanda de dólares? ¿Por qué no están yendo todos corriendo a comprar dólares, como por ejemplo en noviembre o diciembre del año pasado, que hay personas que pagaron más de 1.500 mangos por un dólar? Bueno, ese es uno de los factores que está pasando con la demanda. La demanda ahora viene tranquila porque venimos de un alto nivel de demanda de dólares. El año pasado, con la incertidumbre que había, el que cobraba un pesito iba corriendo a escaparse del tremendo riesgo inflacionario que había en la Argentina y pagaba lo que sea por un dólar. Entonces ahora esa demanda se calmó, los importadores hacían lo mismo y en la primera parte del año también tenemos que saber que los importadores tenían mucha deuda comercial, entonces demandaban dólares. Ahora eso se calmó y la demanda está tranquila. Mucha oferta, baja demanda, el dólar está bajando. Fue muy pesado todo eso, ¿no? Bueno, pero es necesario para llegar a lo que realmente nos interesa. Si nos sobran unos pesos, ¿qué hacemos en este contexto? Para ir a eso, ¿qué hacemos con nuestros pesos? Primero, porque acá no somos como los gurús financieros de TikTok que te recomiendan trading, no. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando nos sobra un peso es, ¿tengo alguna necesidad de liquidez a corto plazo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo que cambiar los neumáticos para irme de vacaciones? ¿Tengo que comprarle un regalo a mi mamá? Bueno, medí tu necesidad de liquidez a corto plazo, porque esa guita no la podés invertir. Esa guita no la podés arriesgar. Si vos tenés $1.000 guardados que los querés usar en las vacaciones, no podés arriesgar con esa plata. A lo sumo, el máximo riesgo que podés asumir con ese dinero que lo vas a necesitar en los próximos meses es ponerlo en una cuenta remunerada, en un fondo común de inversión, money market, esos que tienen las billeteras digitales y todo el mundo usa. Ese es el máximo riesgo que podés asumir, porque acordate, cualquier inversión tiene riesgo. Es lo primero que hay que saber para empezar a meternos en qué hacer con nuestros pesos y dónde invertirlos. Ahora sí, una vez que separaste tu necesidad de liquidez, ahorraste unos pesos, separaste lo que vas a usar en las vacaciones, un regalo que le querés hacer a un amigo, vamos, con ese resto que te sobró, a ver qué están haciendo los principales inversores para sacarles un rendimiento en este contexto. Vamos a ver un método concreto para invertir nuestros pesos que lo puedes aplicar ya, desde que termines de escuchar este primer episodio de Juntala. Es el carry trade. Y aunque suene raro, carry trade, la mayoría de las personas en este momento en la Argentina lo están haciendo. Porque solo con tener plata en una billetera digital, hoy en día en Argentina, está generando un rendimiento en pesos, mientras que el dólar se mantiene estable o hasta baja, como pasó en la última semana que rompió en un momento el piso de los 1.200 pesos. Eso te está haciendo generar un rendimiento en dólares. El tema es que las cuentas remuneradas, los fondos money market, no son la mejor manera de hacer carry trade. Veamos juntos cuál es la mejor forma de aplicar esta estrategia para generar un rendimiento en dólares, pero también veamos qué riesgos tiene hacer carry trade. Y vos vas a decidir si te conviene o no en este contexto.
Para invertir hay muchos métodos. Un método muy común es comprar una acción, esperar que suba y venderla cara. Eso se llama holder. Otra opción es hacer trading, por ejemplo, que lo vemos mucho en TikTok, que es mucho más especulativo y es comprar y vender algo en el corto plazo y aprovecharte de que cambie de precio. Eso en general le sale bien solamente a los especialistas. Y otro en ese abanico de métodos es el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Es pararte en una moneda, generar un rendimiento, hacer tasa con esa moneda, con la expectativa de que le gane a la evolución de otra moneda. ¿Un lío, eso que acabo de decir? Hagámosla más fácil. Es como si tuvieras 1.000 pesos en el bolsillo y el dólar baja. Inmediatamente tenés más dólares en el bolsillo y encima estás haciendo tasa en pesos. Eso es el carry trade. Veamos juntos entonces cómo se hace carry trade en la Argentina. Vas a necesitar con un instrumento que tenga un rendimiento fijo, hacer tasa, y obviamente es muy importante analizar, y para eso te conté los primeros datos duros que hablamos al principio del episodio, si el dólar va a seguir estable o no. Ese es un punto fundamental para que esta estrategia funcione. Miremos qué viene pasando en la primera parte del año. Bueno, lo primero que tenemos que mirar es al dólar, que entre enero y septiembre avanzó menos de 25%. Y el dólar lo vamos a comparar con el avance de la inflación, que es por lejos, ya hace varios años, el corredor más rápido de la carrera de la economía argentina. La inflación entre enero y septiembre acumulada es del 95%. Entonces, lo que tenemos que intentar hacernos es atarnos a instrumentos que vayan a esa velocidad, a ese ritmo mucho más rápido que el dólar. Y si lo logramos, eso nos va a hacer generar un rendimiento en dólares. Por ejemplo, si hiciste un plazo fijo UVA en enero y pusiste $1.000, en septiembre te dio $2.000. Duplicaste tu plata en dólares haciendo carry trade. Algo casi imposible que pase en un lugar del mundo, tener un rendimiento de 100% en dólares en menos de un año. Eso igual fue una situación excepcional porque agarraste la corrección inflacionaria de los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Es poco probable que vuelva a suceder. Pero si sigue esta tendencia de una inflación corriendo a 3-4% mensual y un dólar estable o hasta que baja de precio, como pasó en las últimas semanas, puede seguir siendo conveniente. Vas a seguir logrando hacer tasa en dólares haciendo plazo fijo UVA. Como hacerlo con plazo fijo UVA es muy arriesgado, veamos un ejemplo concreto de cómo se puede hacer carry trade hoy en Argentina. Hagamos de cuenta que tenés 1.000.000 de pesos, que pueden ser 100.000 pesos o 1.000 pesos. Si tenés 1.000.000 de pesos, tenés dos opciones: darte vuelta y comprar dólares e intentar generarle un rendimiento en dólares sin mucho riesgo, poniendo un plazo fijo en dólares que te da un rendimiento de 0,5% anual, o sea, prácticamente no te genera un rendimiento. O darte vuelta y poner ese 1.000.000 de pesos, por ejemplo, arranquemos con un plazo fijo tradicional, que hoy está rindiendo en torno al 3% mensual. Si te das vuelta y pones ese 1.000.000 de pesos, al mes vas a tener 30.000 pesos de intereses, vas a tener 1.030.000 pesos. ¿Cómo sabes si ganaste haciendo carry trade? Necesitas que el dólar haya avanzado menos que ese 3%, que es lo que te pagó el plazo fijo tradicional. Entonces, la cuenta que tenés que hacer para decidir si hacer o no carry trade con un plazo fijo tradicional es agarrar el valor del dólar hoy, mientras estás escuchando este podcast, y multiplicarlo por 1,03. Y ahí vos pensás, en un mes yo creo que el dólar va a valer más o menos. Si crees que va a valer menos o se va a mantener estable, entonces vas a sacarle un rendimiento en dólares a ese 1.000.000 de pesos poniéndolo en un plazo fijo tradicional. El tema también, vos y yo lo sabemos, es que el plazo fijo tradicional no tiene una gran tasa hoy, tiene una tasa negativa, 3% contra una inflación del 4%. Entonces ahí aparece un instrumento mucho más interesante para hacer carry trade y es el que están usando la mayoría de los inversores. Ese instrumento ya nos tenemos que meter en el mercado financiero y se llaman letras. Pero meterse en el mercado financiero es muy sencillo hoy en día. Es prácticamente como pedirte una hamburguesa por delivery. Lo que tenés que hacer para convertirte en una persona que está en el mercado financiero es abrirte una cuenta comitente. ¿Cómo se hace? Te vas a descargar la aplicación de cualquier broker, agente de bolsa, que esto es importante que sepan que están todos regulados por la Comisión Nacional de Valores, y vas a completar 2 o 3 datos. Con pocos clics ya te puedes abrir una cuenta comitente, es completamente gratis y está regulado, y acceder a este tipo de instrumentos. Hoy dijimos que para hacer carry trade se están usando mucho las letras. Una vez de que vos tengas tu cuenta comitente que te convierte en inversor o inversora, vas a ir a la parte de instrumentos y buscas letras.
vas a ver que las letras empiezan con una letra S y después, no se asusten, tienen un nombre horrendo, que son varias letras, que quiere decir la fecha de vencimiento que tiene la letra. Por ejemplo, S12M quiere decir que vence el 12 de marzo del año que viene. Así que la letra final del nombre te quiere decir el mes en el que vence. Ahora ya sabes cómo llegar a una letra. Vení, que te enseño a cómo elegir una que esté buena, que tenga un buen rendimiento para que te salga bien el carry trade. Bueno, ahora llegamos a lo que todos queremos saber. ¿Dónde ponerla? La plata. ¿Dónde poner la plata? Ya te expliqué por qué viene bajando el dólar, cómo viene el carry trade, que las letras son el mejor instrumento, el más flexible para hacer carry trade, y ahora vamos a ver cómo elegir una buena letra. Acordate, te tuviste que crear una cuenta comitente, es muy sencilla, quizás ya la tenés creada, y vas a la parte de letras que van a tener un nombre horrible, van a empezar con esa letra S, que es muy característico de las LEDs. Bueno, lo que tenés que buscar en esa pantalla del agente de bolsa es un datito que se llama TIR. La TIR quiere decir el rendimiento. Y básicamente lo que tenés que mirar es que sea mejor que el del plazo fijo tradicional. Porque dijimos que estamos yendo a las letras, a este instrumento, porque son mejor que el plazo fijo tradicional. Porque hoy las letras están pagando un rendimiento de entre 3,5 y 3,8% mensual. Entonces, para eso necesitas que sea una TNA superior al 50%. Así que vas a la pantalla, vas a la parte de letras y buscas que la TIR sea mayor al 50%. El otro dato muy importante que tenés que mirar es la fecha de vencimiento. Si vence en noviembre de este año, en marzo del año que viene, porque ahí es cuando te van a devolver tu guita. Último punto al que es muy importante que estés atento es al precio al que te compras la letra. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio de una letra, cae el rendimiento, y cuando baja el precio de una letra, sube el rendimiento. Esto es medio contraintuitivo, pero a mí me sirve pensarlo como en una verdulería, cuando baja de precio el kilo de manzanas, estás haciendo una buena compra, porque te lo estás comprando de oferta. Acá la lógica es la misma. Cuanto vos te compres la letra a un precio más bajo, más barato, el rendimiento va a ser mejor. Eso es lo que tenés que buscar. ¿Y cómo se hace eso? Sencillo. En la pantalla del agente de bolsa vas a ver una columna que se llama TIR. La TIR es el rendimiento anual que te va a pagar. Entonces tenés que mirar que esa TIR sea mayor, obviamente, al 40% que te está pagando el plazo fijo tradicional, pero vamos a intentar exigirle que esté en torno al 50%. Eso significa que la letra te va a pagar más o menos un 3,8% mensual. Así que, además de elegir la letra por la fecha de vencimiento, también obviamente fíjate el rendimiento. Y es muy importante que prestes atención al rendimiento en el momento en el que gatilles la compra, porque todo el tiempo en el mercado el precio de la letra se está moviendo. Una vez que hiciste eso, que miraste el rendimiento y gatillaste la compra, ya está, porque tenés el rendimiento asegurado. En ese sentido es como el plazo fijo. Vos ya sabés que en esa fecha te va a pagar ese rendimiento, no va a variar, porque esto no es renta variable, es renta fija. Bueno, todo eso, que fue bastante complejo, que te acabo de explicar, es lo que ahora están haciendo en la mayoría de las mesas de dinero de los bancos y de los agentes de bolsa. Es algo bastante complejo, pero ahora ya aprendiste a hacer carry trade con letras. Lo último que tenemos que ver es si es conveniente, hasta cuándo y cuáles son los riesgos. En este momento del episodio, lo que tenemos que analizar es los dos grandes caminos que puede tomar la economía argentina de octubre en adelante. Un camino es que siga el dólar estable o siga bajando. Esto es lo que cree el gobierno que va a pasar. ¿Y por qué el gobierno cree eso? Porque cree que el dólar no está barato. Cree que el dólar está a buen precio. Si hay un montón de oferta de dólares a este precio del dólar, entonces, ¿por qué debería subir? Mientras haya oferta, mientras haya superávit financiero, y acá la importancia del dato que te di al principio, lo más probable, esto es lo que dice el gobierno, es que el dólar se mantenga estable. Hay otras personas que piensan que si termina el blanqueo en octubre, ya no va a haber tanta oferta de dólares. Y eso podría generar que haya cierto rebote del dólar de octubre en adelante. Ahora, también te doy un camino intermedio en esta parte del podcast, que es abriendo el paraguas. El camino intermedio, y lo están analizando en los pasillos del Ministerio de Economía, es extender la primera etapa del blanqueo y que dure también durante octubre, porque se demoró mucho en empezar el blanqueo. En ese caso, habría una razón más, si vos llegás a ver la noticia de que el blanqueo se extiende, para que el dólar siga estable en octubre, y ahí tenés una seguridad más para aplicar esta estrategia de carry trade.
Si le crees al gobierno, entonces tenés que tomar el camino 1, el camino por el que el dólar se va a mantener más estable. Te conviene por unos meses, hasta fin de año como mínimo, hacer carry trade, hacer tasa en pesos y generar un rendimiento en dólares. Esto yo les diría es para un perfil moderado, un poco más arriesgado, porque siempre en Argentina hay un riesgo de devaluación. En cambio, si sos más conservador y si no le crees tanto al gobierno, crees que puede haber un rebote del dólar porque se va a reducir la oferta, eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Que la oferta va a bajar, ves que el blanqueo no se va a extender por un periodo más, entonces aprovechar que el dólar está barato, dolarizarte, comprar dólares y después invertir esos dólares en algunos instrumentos más conservadores a largo plazo. Por ejemplo, ETF y otros instrumentos que vamos a ir viendo juntos en los próximos episodios de Juntala. Pase el camino 1 o el camino 2, de lo que no quedan dudas es que lo que termine pasando con el dólar va a depender de la oferta y de la demanda de dólares. Ahora que terminó el primer episodio de Juntala con Resumido, queremos invitarlos a que en la semana en Instagram, Resumido Info, nos dejen en la cajita de preguntas que pongamos todas sus dudas sobre este tema y también otras dudas que les gustaría que les contestemos. Si te gustó este capítulo, seguí el podcast, así te enterás de los próximos episodios. Soy Lara López Calvo y esto es Juntala, un podcast de educación financiera junto a Resumido.